Siempre fue incómodo celebrar el cumpleaños de mi madre, pero este año se llevó la palma. Ni siquiera quería ir. Estuve 10 minutos dentro del coche, frente al portal, con el motor apagado, mirando el edificio. El mismo edificio donde vivían mis padres y mis hermanas gemelas, Claudia y Laura, desde el incendio del año pasado que destruyó nuestra antigua casa familiar. Un cortocircuito en el sótano, cableado viejo, seguros poniendo excusas. Tuvieron suerte de no estar dentro cuando pasó. Y fui yo quien se hizo cargo. Antes de que nadie lo pidiera. Alquilé el piso a mi nombre, lo amueblé, llené la nevera, pagué todas las facturas. Porque era lo correcto. Porque somos familia, ¿no? Se mudaron como si fueran de la realeza. Sin dar las gracias. Sin hacer preguntas. Solo con la suposición casual de que, por supuesto, León lo pagaría todo. Para eso están los fracasados sin vida, ¿no? Así me veían. No con palabras, al menos no al principio. Pero se nota. En la forma en que alguien calla cuando tú entras. En cómo te miran sin verte. Subí con una botella de vino y una tarta de chocolate. Como cada año. Ellos apenas alzaron la vista. Claudia pegada al móvil. Laura contando alguna historia sobre un tipo del gimnasio. Isabel, mi madre, dándole vueltas al pavó como si estuviera cocinando la segunda venida de Cristo. Fernando, medio dormido frente al fútbol. La cena fue lo de siempre. Las gemelas acaparando la conversación. Haciendo girar todo a su alrededor. Mi madre las llamaba mis milagros. Lo cual resultaba gracioso sabiendo que en el instituto le robaban dinero del bolso. Ahora eran, según ella, mujeres fuertes. Porque tenían seguidores en Instagram y no les daba miedo posar en bikini. Mi padre, como siempre, repetía lo que decía mi madre. Con los años se volvió más callado. Pero cuando hablaba era solo para respaldarla. A mitad de cena, salió el tema del trabajo. Claudia bromeó con que se sentía aliviada de no tener un empleo triste como el mío. De oficina gris. Laura remató diciendo que aún llevaba zapatillas de 2018. Todos rieron. Incluso Isabel. Entonces, Fernando, que hasta entonces había estado en silencio, me miró directamente y soltó. Tú siempre serás un perdedor. Sin risa. Sin tono de broma. Solo lo dijo. Plano. Como si fuera verdad. Todos rieron de nuevo. Incluso Isabel. Fue en ese instante que lo entendí. No era que hubieran olvidado quién pagaba la luz. El gas, el alquiler. No. Es que les daba igual. Claudia y Laura llevaban meses envenenando a mis padres contra mí. Lo sabía. Una vez vi los mensajes por accidente cuando Laura dejó el móvil desbloqueado. Me pintaban como el hermano patético, resentido, sin futuro. Y ellos se lo creían. Eran las hijas doradas. Mi madre solía decir, Dios nos dio dos joyas. Yo era solo el que traía la tarta y pagaba la factura. No dije nada. No hice una escena. Solo me levanté, cogí mi abrigo y me fui. Esa noche me senté frente al portátil. Y cerré todas las cuentas que pagaba. Alquiler. Electricidad. Agua. Gas. El móvil. Incluso la suscripción de Globo y que Laura usaba cada fin de semana. Cancelado. Todo en cuestión de minutos. A la mañana siguiente no respondí las primeras llamadas. Pero no pararon. Una detrás de otra. Para el mediodía ya tenía 42 llamadas perdidas. Isabel, Fernando,
Claudia, Laura. Los 4. Mensajes amontonados. Mi madre llorando. Mi padre diciendo que era una broma. Claudia actuando como si nada. Laura escribiendo. Estás exagerando. No respondí. No porque estuviera dolido, sino porque, aunque ellos aún no lo sabían, ese cumpleaños había sido la última vez que me iban a usar como felpudo. Y eso solo era el comienzo. Al segundo día, la luz se fue. Lo sé porque Claudia me mandó un video con el microondas apagado. Y ella sujetando una vela como si estuviera en un programa de supervivencia. Muy gracioso, León, decía. Sin disculpas. Sin siquiera pedir que volviera a apagar. Solo sarcasmo. Vi el video 2 veces. Y no respondí. Entonces empezó el verdadero desastre. Resulta que el crédito de Claudia era basura. Mi nombre era el que estaba en el contrato del piso. Me llamó el casero. Me dijo que el pago no se había procesado. Y que, como el inquilino legal era yo, iban a desalojarlo si no se pagaba antes del viernes. Le dije que siguiera adelante con el proceso. Hubo una pausa. Me preguntó si estaba seguro. Le respondí. Encantado de pagar todo, si se mudan. Se rió. Como si no le sorprendiera. Esa noche, Fernando se presentó en mi casa. Ni siquiera sabía que recordaba la dirección. Se le notaba distinto. Más pequeño. Como si la vida lo hubiera encogido. Sus primeras palabras no fueron hola ni lo siento. Fueron. Tu madre está perdiendo la cabeza. Tienes que arreglar esto. Le respondí. Ya lo arreglé. Se quedó allí, parado, en silencio. Y entonces dijo algo que no esperaba. No me di cuenta de lo mal que estaba todo. De cuánto poder tienen las chicas en esta casa. Saben cómo manipular a tu madre. Siempre lo han sabido. Pero no pensé que tú realmente te irías. Esa frase se me quedó clavada. No perdón. Sino no pensé que lo harías. Como si creyera que aún era el mismo niño que se callaba en las peleas. Y limpiaba los platos después de que todos se fueran. Aquella noche me llamó un número desconocido. Respondí sin pensar. Era una amiga de Laura. No alguien cercana a mí. Solo la había visto un par de veces en reuniones familiares. Susurraba, sonaba nerviosa. Dijo que pensaba que debía saberlo. Las gemelas estaban tramando algo. Según ella, Claudia y Laura habían ido a ver a un abogado. Estaban convencidas de que podían sacar algo de mí, legalmente. Pensaban alegar que yo me había comprometido a mantenerlas económicamente. Después del incendio. Y que algunos mensajes míos del estilo no os preocupéis, yo lo cubro. Podrían servir como prueba. Ahí dejó de ser personal. Ahí se volvió frío. Me pasé la noche recopilando. Recibos. Extractos bancarios. Transferencias. Todo. Lo imprimí. Lo ordené. Y envié una carta tradicional a casa de mis padres. Dentro, una hoja. Nada emocional. Solo números. Un resumen de todo lo que había pagado durante el último año. Alquiler, suministros, comida, muebles. Al final, una cifra. 42.378,86 €. Y una frase. Esto se termina aquí. Al día siguiente, Isabel me escribió. No sabíamos. Eso era nuevo. Y extraño.
porque ella siempre sabía. O al menos, creía que sí. Pero eso no fue lo más raro. 3 días después, llegaron los operarios de mudanza al piso. No la policía. No notarios. Movers. Fernando me llamó, sin aliento. Tu madre ha perdido los nervios, dijo. Ha metido todas las cosas de Claudia y Laura en cajas. Les ha dicho que, si quieren vivir como adultas, entonces que empiecen por pagar su propio alquiler. Y añadió. Estaba temblando, pero firme. No respondí. Solo me quedé mirando el teléfono, sin saber si había ganado algo, o si acababa de entrar en la segunda mitad de una tormenta mucho más grande. Porque sabía que las gemelas no habían terminado. Ni de lejos. 2 días después de la expulsión, recibí una llamada inesperada. Era mi tío Ramón. No hablábamos desde hacía más de 1 año. Siempre había sido el callado en las reuniones familiares. El que se quedaba en la esquina con una copa en la mano, mirando el caos como si estuviera en primera fila de un combate de boxeo. Me dijo que quería hablar. Sobre mis padres. Al principio no pensaba ir. No les debía nada. Pero la curiosidad me empujó. Nos vimos en una cafetería del centro. No perdió el tiempo. Me dijo que Isabel lo había llamado llorando después de echar a las chicas. Y que él se había reído en su cara. Después me contó algo que no sabía. En 2009, él y el abuelo Antonio, su padre y el mío, habían ofrecido a mis padres una salida de sus deudas. Sin intereses. Solo ayuda familiar. Se habían hundido por una inversión fallida de Fernando. Y ya no daban abasto. Isabel juró que devolvería cada céntimo. Hizo discursos sobre el honor, la familia. Firmó papeles. Dio la mano. Pero nunca devolvió ni 1 euro. Y no solo eso. Se volvió fría. Dejó de invitarles a las fiestas familiares. El año siguiente dijo que ya estaba cansada de tanta energía negativa. Cortó todo contacto con su propio padre y hermano. Y les vendió a todos la historia de que era por salud mental y poner límites. Nadie supo la verdad. El abuelo dejó pasar el tema. Pero tío Ramón no. Y no pensaba dejarlo pasar esta vez. Sacó una pequeña carpeta. Dentro había copias de los antiguos IOUS. Documentos firmados por Isabel, con su letra cursiva tan reconocible. Sonrió y dijo. Se acabó el tiempo. Y entonces llegó la vuelta de tuerca que no vi venir. Resulta que el abuelo Antonio había estado callado todos estos años. Vivía a las afueras del pueblo, en un dúplex modesto. Isabel no lo visitaba. Las gemelas lo habían visto 2 veces en 10 años. Pero él también había guardado pruebas. No solo del dinero. Cartas. Emails. Fotos. Capturas. Historias. Incluso mensajes donde Isabel decía que las chicas estaban destinadas a cosas grandes. Y que yo, León, debería buscar trabajo en otra ciudad para darles espacio. Todo eso lo puso sobre la mesa. Y juntos, el abuelo y Ramón, presentaron una demanda en juicio verbal. No por el dinero. Sabían que mis padres no lo tenían. Lo hicieron por el expediente público. Por dejar constancia. Por el testimonio. Mis padres no se enteraron hasta que les notificaron oficialmente. En el piso donde yo pagaba el alquiler. Justo después de echar a sus hijas perfectas. Las gemelas no lo encajaron bien. Se habían ido turnando en sofás de amigas.
contando historias falsas para mantener de su lado a quien pudieran. Pero cuando empezó a saberse la verdad, que ellas eran las niñas de oro, mientras el resto de la familia recogía los pedazos, su apoyo se evaporó. Claudia publicó una historia en Instagram, que luego borró, acusándome de ser el hermano tóxico, y diciendo que el abuelo nos había maltratado emocionalmente. Laura no se quedó atrás. Nuestra familia siempre ha odiado a las mujeres, escribió. Pero esta vez nadie escuchaba. Y entonces pasó algo que no esperaba. Isabel me llamó otra vez. No para llorar. No para suplicar. Dijo que había estado revisando cosas en mi antiguo cuarto. Lo poco que quedó después del incendio. Y encontró una caja. Dentro, dibujos de cuando era niño. Tarjetas del Día de la Madre. Boletines con comentarios como: León es callado, pero profundamente amable. Me dijo que estuvo una hora entera leyendo todo. Y luego dijo algo que no se me va de la cabeza. Creo que cría 2 monstruos. No se sintió bien. No fue justicia. Fue peso. Tristeza. Yo no la interrumpí. Siguió hablando. Dijo que intentó pedirles a las chicas que volvieran. Que al menos hablaran. Pedir perdón. ¿La respuesta? Claudia se rió en su cara. Deberías darnos las gracias por no hacerte un Amber Roll. Fernando lo escuchó. No dijo nada en ese momento. Pero a la mañana siguiente, empacó 2 maletas, una para cada hija. Y fue hasta la cafetería donde ellas estaban aprovechando el Wafa. Las dejó allí. Sin previo aviso. Sin abrazos. Solo 2 bolsos y una nota. Esta ya no es vuestra casa. Y no volverá a ser vuestro parque de juegos. No creía que él fuera capaz. Por primera vez en mi vida. Mis padres estaban solos. Y aún no sé qué significa eso exactamente. Pero sé que algo se ha roto. Una grieta. No solo en el mundo de las gemelas, sino en todo lo que la sostenía. Las chicas desaparecieron de las redes. Sin publicaciones. Sin mensajes. Sus móviles segaramente apagados o desconectados. Pensé que estarían lamiéndose las heridas, preparando su siguiente jugada. Lo que no esperaba fue el golpe en la puerta. 4 noches después. Era Laura. Pelo revuelto. Sudadera medio cerrada. Sin maquillaje. Casi no la reconocí. No saludó. Solo dijo: Claudia está en problemas. No me moví. Ni siquiera abrí del todo la puerta. Ella bajó la vista y explicó. Claudia había tenido un problema con un exnovio. Uno con mal genio. Discutieron. Él la echó. Luego llamó a la policía porque ella intentó meterse por la ventana. Ahora tenía una citación judicial. Y no tenía dónde ir. Le pregunté: ¿y por qué me lo cuentas? Me miró con los ojos bien abiertos y respondió: aún eres nuestro hermano, ¿no? Y fue entonces cuando entendí algo. Toda su seguridad, todo su ego, solo existía cuando todos seguían el guión. Cuando eso se rompía, ellas no sabían quién eran. Le dije a Laura que yo no era su plan B. Se quedó mirándome, sin entender. Como si nadie le hubiera dicho no en la vida. Antes de irse, me dijo algo extraño. ¿Tú crees que mamá está realmente de tu lado ahora? ¿O solo tiene miedo de quedarse sola? Y se fue. Esa noche no dormí. No por culpa.
sino porque empecé a preguntarme si Laura tenía razón. A la mañana siguiente, fui al piso de mis padres. No llamé antes. No había pisado ese lugar desde que empezó todo. Fernando abrió. Tenía el rostro cansado. Como si hubiese envejecido 5 años en 2 semanas. No dijo nada. Solo se apartó para dejarme pasar. Isabel estaba en la cocina, doblando un paño de cocina. Cuando me vio, murmuró. No pensé que vendrías. Nos sentamos. Sin gritos. Sin falsas sonrisas. Silencio. Y entonces empezó a hablar. Dijo que tampoco podía dormir. Que pensaba en la forma en que las chicas le hablaban. Cómo trataban a todos como si fueran accesorios en su historia. Y que durante años lo permitió. Dijo que ellas le mentían. La manipulaban. Y usaban su culpa y su orgullo como herramientas. Luego dijo algo que cambió el aire en la habitación. He visto lo que has hecho por nosotros. Cada pago. Cada recibo. Sé que te utilizamos. Solo que no quería aceptarlo. Me hacía sentir pequeña. Fernando no habló mucho. Solo asintió una y otra vez. Y eso, viniendo de él, ya era mucho. Luego, Isabel me contó algo más. Después de que Claudia fuera expulsada de la casa de su ex, apareció en la puerta de mis padres a las 3 de la madrugada. Gritando, golpeando, exigiendo que la dejaran entrar. Dijo que no se iría hasta que le dieran lo que le corresponde. Fernando abrió. La miró a los ojos y le dijo: no te debemos nada. Y le cerró la puerta. Fue en ese instante que supe. La hipnosis se había roto. Le pregunté a mi madre qué fue lo que cambió. Respondió: tu abuelo nos llamó. Nos dijo que dejáramos de fingir. Que ya había visto suficiente. Que vio cómo nos dimos la vuelta contra los únicos que nos habían ayudado. Solo para mantener a las niñas en un pedestal. Isabel lloró mientras lo contaba. Pero fue un llanto silencioso, sin escándalo. Antes de irme, me dijo: van a venir por ti. Prepárate. Y tenía razón. 2 días después recibí una carta de un abogado. No era una demanda formal. Pero sí una amenaza. Claudia y Laura estaban considerando demandarme por abandono financiero. Decían que, después del incendio, yo había asumido responsabilidades económicas que ahora estaba negando. Y así empezó una nueva partida. Pero esta vez, yo no estaba solo. Porque antes de que llegara esa carta, hubo una sorpresa más. El abuelo Antonio convocó una reunión familiar. Sonaba ridículo. Casi como algo sacado de una comedia. Pero lo decía en serio. Dijo que estaba harto de mirar desde la barrera. Mientras la familia se hacía pedazos. Quería a todos en una misma sala. Mis padres. Yo. Tío Ramón. Y si aparecían, las gemelas. Eligió un lugar neutral. El sótano de la iglesia donde él era voluntario. Frío, gris, silencioso. No quería ir. Pero fui. Cuando llegué, Isabel y Fernando ya estaban allí. Sentados en extremos opuestos de una mesa de metal. Como en un tribunal. Ramón estaba apoyado contra la pared, brazos cruzados. Callado. Y entonces, se abrió la puerta. Entraron Claudia y Laura, tarde, como siempre. Aún vestidas como influencers. Pero su energía había cambiado. Cansadas.
como si el show se hubiera terminado. Y no supieran cómo ser personas normales. Claudia nos miraba como si evaluara el público. Laura, simplemente aburrida. El abuelo se puso de pie. No dio un discurso. Solo dijo: estoy cansado de ver cómo nos destrozamos. De fingir que no pasa nada. De ver cómo todo esto se construyó con mentiras, egos y juegos de poder. Y entonces, miró a las gemelas y preguntó: ¿tenéis idea de lo que habéis hecho? Claudia se rió con desprecio. Laura puso los ojos en blanco. Pero fue Isabel quien se inclinó hacia adelante. Y dijo algo que hizo que el aire se cortara. Vosotras nos habéis roto. Silencio absoluto. No lloró. No gritó. Solo lo dijo. Con la voz firme. Por primera vez, viendo a sus hijas como realmente eran. Les contó los años que pasó defendiéndolas. Las mentiras que encubrió. El dinero que desvió del fondo universitario para comprarle un coche nuevo a Claudia. Después de que destrozara el primero. El trabajo que saboteó para mí. Porque me alejaba demasiado de casa. Lo confesó todo. Sin excusas. Y luego remató. Os elegimos por encima de todo. Por encima de vuestro hermano. Por encima de nuestra dignidad. Y vosotras nos tirasteis a la basura en cuanto dejamos de servir a vuestro ego. Tío Ramón me miró y negó con la cabeza. Como diciendo, ahora sí lo entienden. Pero no había terminado. Claudia se levantó, tranquila, y dijo que había grabado todo. Que pensaba exponer a la familia. Que iba a contar la verdad. Según ella, éramos todos abusivos, negligentes. Y si tenía que prenderle fuego a todo, lo haría. Casi me reí. Aún creía que tenía el control. Entonces, el abuelo Antonio sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. Dentro. Correos. Capturas. Audios. Mensajes. Pruebas. Años de manipulación. A amigos, familiares. Incluso al jefe de Isabel. Suficiente para destruir el pequeño mundo de cristal de Claudia. Si intentaba jugar a ser la víctima otra vez. Claudia no dijo ni una palabra más. Laura parecía haberse tragado la lengua. Y el abuelo solo dijo: si queréis guerra, sabed que no sois las únicas con munición. La reunión terminó sin abrazos. Todos salimos como desconocidos. Pero por fin, las líneas estaban marcadas. Lo que nadie sabía era que Claudia ya había visto a un abogado. Antes de esa reunión. Ya tenía planeado demandarme por abandono económico. Decía que, al haber asumido gastos, había creado una expectativa legal de soporte. Absurdo. Pero estaban desesperadas. Al día siguiente, llegó la carta. Me quedé mirando el sobre en la encimera todo un día antes de abrirlo. No por miedo. Solo quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y fue lejos. El abogado, un hombre sin renombre, probablemente un favor. Me acusaba de daño emocional intencionado. Abandono económico. Retención de apoyo previamente acordado. Todo envuelto en lenguaje legal. Pero vacío por dentro. Se lo envié directamente a mi abogado. Lo leyó y me llamó. Es un farol. No había contrato. No había base legal. Solo gritos envueltos en papel timbrado. Y entonces ocurrió algo aún más inesperado. Isabel apareció en mi puerta. Sin avisar. Traía una caja de zapatos. Dentro,
recibos, transferencias, copias de cheques. Todo lo que había pagado desde el incendio. Y no solo eso. Había notas escritas a mano. Explicaciones. Disculpas. León pagó la cena cuando la tarjeta de Claudia falló. Prometimos devolvérselo. Nunca lo hicimos. Le pregunté por qué había traído todo eso. Respondió. Para el juicio, sí. Pero sobre todo, por la verdad. Estoy cansada de esconderme detrás de una historia que yo misma ayudé a crear. Dijo que ella y Fernando hablaron con las chicas otra vez. Que Claudia se rió en su cara. Que Laura les gritó. Estáis eligiendo al hijo equivocado. A lo que Isabel respondió. Ya no estoy eligiendo hijos. Estoy eligiendo la realidad. Una semana después, recibí otra carta. Pero esta vez era diferente. El abogado de las gemelas retiraba oficialmente la demanda. Al principio pensé que se habían rendido. Pero luego tío Ramón me llamó. Claudia había creado una campaña en una plataforma de donaciones. Decía estar sin hogar, abandonada emocionalmente. Aislada después de años de abuso. Usó fotos antiguas de nuestra infancia para generar lástima. Pero le salió mal. Alguien filtró el audio de la reunión familiar. No a la prensa. No a las redes. Solo a los grupos de chat correctos. La campaña fracasó. Recaudó unos 60 €. La mayoría de desconocidos. Y entonces llegó el golpe final. El casero del piso antiguo me volvió a llamar. Después de que las echaran. Las gemelas entraron a escondidas buscando una caja con zapatos de Laura. Destrozaron parte de la habitación. Intervino la policía. No hubo cargos, pero sí una advertencia. Y el rumor se propagó. Mis padres decidieron no ayudarlas más. Y ahí fue cuando terminó todo. No con la demanda. No con el escándalo. Sino con una frase de Isabel a Claudia. No vamos a seguir pagando por tus errores. Y no por él. Sino porque ahora sí lo creemos. Las gemelas están solas. De verdad. No sé dónde están. Dicen que Claudia intenta vender ropa por internet. Y que Laura solicitó trabajo en un salón de bronceado. Yo dejé de pagar por cosas que nunca fueron mi responsabilidad. Guardé la caja que me dio mi madre. No por venganza, sino como recordatorio. Ahora hablo más con Ramón. El abuelo me escribe a veces. La familia sigue rota. Pero por fin, los pedazos encajan. Y cada vez que paso frente a un espejo, me miro y pienso. Tal vez nunca estuvo mal ser el callado. Al final, los callados son los que guardan los recibos.